Buenas tardes, hoy nos encontramos con la doctora Lady Lozano, obstetriz. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial e interesante, que es el aborto. Prosiguiendo con la entrevista, doctora, ¿en qué consiste el aborto? El aborto consiste en una muerte provocada de una persona cuando todavía se encuentra en el vientre de su madre. ¿Cuáles son los tipos de aborto? Por lo general, casi siempre nos referimos al aborto provocado, pero también encontramos al aborto espontáneo o no provocado. Es el que se da por un accidente mortal, que siempre se lamenta y ante todo eso siempre trae consecuencias para la madre. También existe el aborto químico, que es cuando se mata al bebé con fármacos o con pastillas o píldoras, es decir, de una forma secundaria. El aborto mecánico, que es el que impide al bebé que se acomode en un sitio mediante una barrera en el vientre de la madre. Es decir, el bebé muere mediante lo que se conoce con intervenciones quirúrgicas. Es decir, se utilizan métodos y herramientas que realmente lastiman al bebé y que a futuro también pueden traer consecuencias para la madre. Ok, perfecto. ¿Cuáles son las causas del aborto espontáneo? Por lo general el aborto espontáneo se da por problemas de salud o también por malformaciones genitales de la madre o de la gestación. Doctora, ¿a qué se conoce como el aborto terapéutico? Ya, se conoce como el aborto terapéutico aquel que se realiza con el objetivo de intervenir de forma quirúrgica, ya sea para salvar la vida de la madre o de su hijo. Como se diría en un antiguo refrán, se mata el perro y acabó la rabia. ¿Cuáles son los riesgos del aborto respecto a la salud de la mujer? El riesgo más importante es el llamado síndrome de posparto. Es decir, son los problemas psíquicos que acompañan a la conciencia de la culpa y que pueden ocasionar trastornos y depresiones. Esto causa muchos cambios en la personalidad y se lleva durante un prolongado tiempo. Para la cura o ayudar a este tipo de mujeres, se deben someter a un tratamiento de demasiado tiempo y aún así quedarán muchas secuelas de por vida. Okay. Bueno, una gran pregunta es ¿cuántos abortos se hacen? Y en sí, si se realizan muchos o se realizan pocos. Por lo general aquí en el país se realizan muchos casos de aborto, pero siempre se hace de una forma que le digo oculta. Se realizan mediante otro tipo de asistencias, no realmente como obstetrices o ginecólogos, sino que hay otro tipo de intervenciones y es por eso que se traen grandes consecuencias como desgarres, inclusive pueden llegar a tener presencia de cáncer de útero por estas malas intervenciones quirúrgicas. Y aquí en el país todavía no está realmente aceptado esa ley, pero aún así hay personas que deciden matar aquella vida que alguna vez, queriendo o no queriendo, engendraron. Perfecto. En cifras podríamos decir que existen 50 millones de personas que abortan, por lo general, y se intervienen 40.000 víctimas al año, superando casi los 90.000. Y estos se someten a varios tipos de abortos quirúrgicos. ¿Cuál es su opinión personal en cuanto al tema del aborto? Que está en la decisión de cada persona. Creo que el hecho de cometer ciertas acciones te conllevan a que deberías ser responsable de las mismas. Entonces, como profesional, para mí no me costaría nada hacer ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque hay una gran rentabilidad, pero se está acabando con la vida de un ser, por la cual tú no deberías decidir como madre, ni mucho menos como padre.
es una nueva persona, es una nueva vida, y creo que todo el mundo tiene derecho y la oportunidad de nacer. Bueno, la pregunta final. En sí, entonces, ¿quiénes tienen la culpa del aborto o de que se realice esto? Yo creo que todos tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque desde los padres deberíamos enseñar a sus hijos el valor de la vida, cómo actuar con responsabilidad y cómo cuidarse en la vida sexual. De esta forma se evitarían los embarazos precoces, o también a utilizar los diferentes métodos para cuidarse, y así se evitaría incluso el exceso de hijos también, como eso lo tienen muchas personas. También los jóvenes deberían actuar con mucha más responsabilidad y no ver el sexo como que es una experiencia más en la vida, sino que como que se debería actuar con responsabilidad y conciencia, porque no es el hecho de disfrutar ese momento o el placer, sino que darse cuenta de las consecuencias que puede tener quizás 5 o 2 minutos de ese placer sexual, por llamarle así. Entonces, creo que es una colaboración de parte de todos, padres, hijos, jóvenes, viejos, como se podría decir. Perfecto, agradecemos mucho a la doctora Lady Lozano y estaremos muy pronto con un nuevo tema. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Pues, ha sido un placer haber podido compartir algo de mi experiencia y sobre todo las opiniones. Espero que este tema les haya sido de interés y ante todo siempre actuar con responsabilidad. Muchas gracias.